al Señor. Bueno, hoy entonces estamos iniciando la temática que el Departamento de Intercesión a nivel nacional se ha organizado para que nosotros tengamos una breve instrucción sobre la oración, la intercesión, y qué bueno esta bendición para motivarnos, para unos aprender, para otros a tener en la memoria siempre fresco lo que el Señor nos ha dado para que hagamos. Gloria al Señor. Bueno, quiero usar ese término que estaba usando el día jueves anterior, el tema que Dios nos habla del mandamiento. Los mandamientos del Señor son mandamientos establecidos, el cumplimiento de los proyectos y de la hermosa obra que Él se propuso para este mundo pecador, de donde va sacando una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Y estos mandamientos por la palabra se establecen para todos los que nos sujetamos y anhelamos ser sujetos y obedientes a la palabra de nuestro Dios, para que nos vaya bien, como decía el mandamiento entregado a Israel, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Y nosotros somos testigos de que mientras hemos guardado su palabra, mientras hemos hecho lo que Él manda, Dios no nos ha desamparado. Su respaldo ha estado allí, siempre en todo el trayecto de la vida de nosotros. Yo como creyente en el Señor, no como pastor, puedo decir que Dios no me ha dejado en mis cortos 43 años caminando con Él. Bendito el Señor. Él me ha guiado, Él no me ha dejado, Él me ha respaldado, aún en los momentos de enfermedades tan duras. Él siempre ha estado ahí con lo que se necesita en ese momento. Aleluya. Y guardado por la mano poderosa del Señor para vivir una vida en santidad. Es otro testigo que uno lleva aquí en el corazón. Dios, cómo lo ha guardado a uno por este caminar. Bendito sea el Señor. Y hasta aquí todavía puedo sentir la presencia del Señor, adorándole, sirviéndole y amándole en esta esperanza viva y bienaventurada que es la manifestación de mi Señor al levantar su iglesia gloriosa. Como pastor en el trabajo, en la labor, mientras uno se obedece, se sujeta, Dios allí está para respaldarlo, para respaldarlo. Yo he visto la mano poderosa de mi Señor donde he ido caminando, por donde voy, y ver cómo Dios nos permite ver que Él es el que está con nosotros siempre. Bendito el Señor. Haciendo obras que ningún otro las puede hacer. Aleluya. Yo recuerdo que llegué a la congregación de la parroquia Guayas del Empalme con mi esposa en el año 90-91. 18 ancianitos. Creo que el más morochito de ellos tenía 75 años. El más morochito.
yo caminaba en el altar, en la pequeña capilla, en mi oración y en mi ayuno decía: Señor, ¿qué hago con los ancianos? Si yo los invito a un lugar de predicación, no me llegan. Señor, necesito jóvenes, porque con ellos sí puedo predicar y avanzar en los campos. Y me arrodillé a pedirle una juventud. Y la primera que cayó de rodillas a los pies de Cristo en esa campaña fue la que fue reina del colegio ahí en esa parroquia. Y el instructor de la reina se acercó ahí a pelar los ojos, que qué estaba haciendo esa muchacha de rodillas ahí. Y yo me le acerqué y le dije: amigo, está invitado a aceptar a Cristo como su Salvador. Estaba asustado porque a quien había instruido para reina ahora estaba ahí, en el Evangelio de la gloria de Dios. Y empezaron a llegar los jóvenes. Al año y medio ya tenía el presidente de jóvenes. ¿Cómo le parece? El tesorero de la juventud. Entonces, uno ve la mano del Señor, el respaldo en todas las cosas, en todas las cosas. Por eso cuando en mi oído susurra mandamiento del Señor, yo me tengo que detener porque esto es serio. Dios, cuando da mandamientos, son irrevocables, en otras palabras. No hay barrera que pueda oponerse. No hay rebeldía, ni soberbia, ni altivez que se detenga. Se tiene que doblar a los pies de Cristo. Y uno ve hombres y mujeres duros y difíciles a los pies de Jesucristo. Porque el mandamiento del Señor es irrevocable. Alabado sea su nombre. Entonces, Él tiene como mandamiento la oración. Fíjese usted, la oración. Y hasta nos enseñó cómo se hace y el significado profundo de la oración. Porque el verso 6 es el significado profundo de la oración, del cómo es y cuál sería el resultado. Ahí está en el verso 6, léalo bien. Léalo bien. Está enseñándonos la forma de hacer la oración y el resultado de la oración. Cuatro segundos le doy para que lo lea el verso 6. Ahí están las dos cosas. No ores como los religiosos, dijo el Señor. No. Porque en el mundo de la religiosidad hay diferentes formas de oración. Hay gente que en sus religiones dice que la oración es una concentración, pero profunda en el espíritu. Y los musulmanes, entre ellos hay grupos de gente que usted los encuentra como un palo estaca en el camino de la aldea, bien parado o bien sentado sobre una piedra que no parpadea para nada. Está ahí. Horas y horas y horas. ¿Y qué está haciendo? Dice que está concentrado en su Dios Alá. Fíjese.
Otros por allá, otros modelos y todo, pero nosotros tenemos que preocuparnos por el que el Señor nos enseña a nosotros. Y es el del verso 6. Cerrado la puerta. ¿Cuál puerta? ¿Cuál cuarto? ¿Cuál casa? No se refiere a la que descampamos el aguacerito y el sol. Se refiere a esta casa de este cuerpo que tiene un poco de ventanas y puertas. Cada pensamiento de la mente es una ventana. Una ventana. Y que enfoca para cualquier lado, para donde el pensamiento va. Si usted dice yo tengo un viaje a Europa y entonces la mente está pensando por dónde se va a ir y en qué vuelo va a ir y cuándo va a ir y qué será que va a encontrar. La mente es una cantidad de ventanas de escape del pensamiento. Fíjate. El corazón es el que cuaja, el que consolida los pensamientos y dice, lo voy a hacer así, y lo hace. Fíjate. Entonces la puerta del corazón, las ventanas de su corazón, de su mente, su pensamiento, cuando uno se clava a hablar con Dios, se cierra todo. Se tiene que cerrar todo. Por eso muchos cristianos tenemos una batalla al momento de orar. ¿Se da cuenta? Uno está orando y los pensamientos pasan como carretilla de demonios. ¿Verdad? Hermano, apague el celular. Ay, déjelo porque es que me quedaron a llamar y es una urgencia y no sé qué. Y cuando ya quería entrar en la presencia del Señor, sonó ese demonio ahí. Pero yo aquí me los veo, nomás que cogen el celular, se van afuera y ahora en medio mensaje, en medio coro, y cuando ya va a terminar el mensaje, ahí van gritando. ¿De qué le sirvió estar aquí? De nada. Nada. Entonces, uno tiene que tener cuidado de eso. Cuando el Señor dice, cierra la puerta, ciérrala. Y por eso en la oración en el ayuno, por eso es el ayuno. El ayuno no es para aguantar hambre, no. El ayuno es para que nada perturbe en ese tiempo que hemos escogido para encerrarnos con Dios. Alabanzas a Jesús. Entonces, ahí está cómo es esto. Y mientras no se cierre la última ventana, el Señor no podrá hablar con uno. Porque la oración es el hablar con Dios. La oración expresa mi confianza en Él, porque yo confío en Él, por eso vengo a buscarlo a Él. Esa es la lógica. Que cuando usted confía en alguien, va a buscar a esa persona. Entonces la oración me permite, es la confianza en Él. Encontrar en Él lo que busco. Si busco respaldo, que Él me respalde en lo que estoy haciendo. Si busco una oración por sanidad, si busco una oración para que Dios me arregle un problema que tengo allí, por lo que lo busque, Él es Jehová, nuestro legislador, nuestro rey, nuestro juez, nuestro abogado,
y Él mismo nos salvará. Aleluya. Aleluya. ¿Y cómo le parece la recompensa? La respuesta. Dice que Él lo responde en público. No lo responde en secreto. No, porque Dios no es de los secretos. Por eso dice que Él es luz. Y lo que se hace hay que hacerlo en la luz, que todo mundo sepa lo que aquí ha hecho Dios. Entonces la respuesta es en público. Mi vecino, mi familia, tiene que ver qué es lo que ha hecho Dios en mí. Y ellos vendrán y preguntarán, ¿y qué? ¿Y cuál es tu Dios que veo que te bendice a ti? Que te guarda a ti, que te ayuda a ti en medio de esa angustia, te dio la mano. Y claro, la respuesta que Dios quiere en nosotros para ese mundo es que el Señor es el único Salvador. Yo soy Jehová, vuestro Dios, le dijo a Israel, y fuera de mí no hay quien salve. Así que el mundo debe saber eso. Alabanzas a Jesús. Bueno, entonces qué importante que el Señor nos da el mandamiento de la oración. Y yo quisiera, más allá de los ejemplos que por aquí tenemos en la Biblia, quisiera mirar la oración de mi Jesús, porque es el modelo y el molde de la enseñanza, ¿verdad? Y vamos a mirar brevemente, hay unos pasajes que se ubican así. Por ejemplo, el Señor venía a cumplir una misión y en el capítulo 4 de San Mateo, verso 1 al 3, el Señor sale del bautismo Jordán, para cumplir un ministerio, un encargo, una misión de predicar el evangelio al mundo, de revelar al mundo quién es este Dios todopoderoso. Porque eso es lo que yo encuentro en el capítulo 17 de San Juan. Padre, a los que me diste, les he dado a conocer tu nombre. Él vino a revelar quién es Dios. No es como a nosotros en un comité que nos colocan, hermano, usted va a servirle en el comité de las misiones, hace cargo del trabajo de la evangelización. Pero esta encomienda de este siervo en los días de su carne, estaba sobre su hombro una encomienda de la predicación del evangelio y del sacrificio en la cruz del Calvario, con su propio cuerpo y carne, pagando el precio, derramando su sangre por nuestros pecados. Entonces la Biblia dice que subió de las aguas y fue lleno del Espíritu Santo y punda el salto al monte de la tentación. ¿Y qué dice el verso 1 al 3? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Hasta ahí nomás de él. Hasta ahí. Vino a él el tentador. Quiero que me atienda. Quiero que me escuche bien. Así que
Cuando tomó el cargo, lo primero que se preocupó fue de colocarlo esto en las manos del Señor. ¿Dónde están los servidores? Aprendamos eso. Yo no puedo recibir un cargo y pum, 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 como... No. No. Yo mismo cuando llego a una congregación a recibirla como pastor, yo antes de pensar qué es lo que voy a hacer, primero me tengo que colocar en la presencia del Señor. Y decir, Señor, me has traído aquí. Y ahora sí, colocarse en las manos del Señor. Porque frente a mí, del otro lado, está un enemigo. Enemigo de Dios, enemigo de las almas y enemigo de la obra de Él. Y con quien tengo que enfrentarme todos los días. Las 24 horas del día tengo que enfrentar. Bendito el Señor. Yo estaba predicando en una campaña allá en un pueblo llamado La Bramadora. Recién llegamos ahí. Armamos una campaña para predicar ahí en el centro de las 4 casas. Y todo estaba tranquilo, bonito, y empieza la campaña, los comités ahí al frente, la iglesia toda reunida, sentada allí, en pleno patio, que todo está tranquilo, no hay de qué preocuparse. Desarrolló el culto, cantaron los especiales y todo, y los amigos ahí hecho cantidad de gente, y al filo las casas. Y llegó la hora del mensaje, y ahora sí me paré a predicar. Y cuando me paré a predicar, empecé a predicar y vino un demonio de afuera sin camisa y pasó por en medio de todos y nadie le dijo nada. Y vino y se paró aquí, al lado mío. Alzar así, hacer teatro el diablo ahí. Así que yo nomás tuve que darme la vuelta y decirle, en el nombre de Jesucristo te me vas afuera. Y ahora sí el hombre... Uno tiene que saber que está frente a Satanás. Y eso es lo que nos enseña el Señor. Por eso dice, y vino a él el tentador. Así que cuando yo recibo una encomienda, colóquelo primero. Apóyese en el que le está dando la misión. Si Él no nos respalda, hermanos, no hacemos nada. Porque las barreras que hay que aquí brincarse son más grandes que nosotros. Pero ¿quién es más grande de mi Señor? No hay otro más altísimo que Él. Por eso Él es el altísimo Señor. Alabado sea su nombre. ¿Qué más? En la oración de San Lucas 6, versículos 12 y 13, nos enseña la oración. Ahí el Señor la usó porque tenía que escoger a 12 hombres. No era una obra cualquiera. Escoger 12 hombres de entre el grupo de los que le seguían como discípulos. Porque los discípulos de él no eran 12. Era una cantidad numérica muy grande. Pasaban de 100 personas, según unos análisis, que le seguían. De hecho, los que llegaron al aposento fueron 120. Contados entre los 12. Pero entonces llegó el momento en que de ese grupo de cantidad había que escoger 12
a los cuales los tenía que instruir para que sean apóstoles de Jesucristo. ¿Sabe usted lo que es ser apóstol? Los que no saben hablan nomás de apóstol y quieren hablar de usurpación de este mérito y de este título de apóstol, ¿verdad? Pero ser apóstol de Jesucristo primero representaba la vida de un hombre en el cual el Señor depositaba toda su palabra de autoridad. Su palabra de autoridad. Su revelación de su doctrina a guardarse en la vida de estos hombres. Otros se podían extraviar, no los apóstoles. ¿Cómo le parece? Y así nos dice el antecedente en la historia. Después de los 12 apóstoles, algunos se extraviaron, como dice el apóstol Pablo. Pero el apóstol no, porque ese venía a ser una simiente bien plantada. Así que había que escoger algo incomparable en el mundo presente. De mucha responsabilidad para que guarden la palabra y la compartan al mundo. Y por eso la oración que él hizo como siervo en San Juan 17 es fundamental, como Dios habla, cómo cumplió él ese deber. Él dijo: Padre, de los 12 que me diste, los he guardado a todos, excepto el hijo de perdición, era Judas Iscariote, del cual estaba escrito de él: pero a los que me diste los he guardado y les he revelado tu nombre y les he dado a conocer tu nombre. Alabanzas a Jesús. Y ahora los está despidiendo solos a un mundo que es nuestro mundo humano, a cumplir una misión. Bendito el Señor. Por eso las palabras de un apóstol, como las que salieron de los labios del apóstol Pedro: obedecer a Dios antes que a los hombres. En medio de toda persecución, en medio de las batallas más duras, ese hombre le salían esas confesiones: obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si nos es necesario colocar nuestra vida, San Pablo dijo: prefiero morir antes que buscar mi propia gloria, porque busco la gloria de mi Señor. Dele un aplauso al dueño de esta obra. Aleluya. Estoy hablando de la importancia que el Señor le puso a esta obra. Y cuando se trató de escoger, ¿cuántas horas oró el Señor? ¿Cómo dice el texto bíblico? En aquellos días fue al monte y pasó la noche. Aleluya. ¿Dónde están los servidores? Y pasó la noche. Hermano, la oración no es una copa de vino. Servidor, la oración no es una copa de limonada. No. Se pasó la noche orando, porque tenía que escoger a 12 y sin equivocarse. Amaneció el día y ahora sí vino a ellos
Y los reunió a todos. Aleluya. Y empezó ahora sí, Simón, hijo de Jonás, venga acá. Mateo, venga acá. Y así escogió a los 12. Entonces la oración para que el Señor lo guíe a uno. Lo guíe a uno. A mí cuando me falla la visión al escoger en el servicio y alguien viene y dice, pastor, yo digo, Señor, me equivoqué, Señor. Perdóname que me equivoqué. Me equivoqué. No es tan sencillo equivocarse al elegir. Los que se han sentido mal y han estado bien elegidos después de unos días, después de unos meses, pastor, perdóneme, yo sí pensé que usted me había puesto donde yo no debía estar. Pero ya entendí por qué Dios me puso aquí. Gloria a Dios. Entonces, para ser guiados, ¿dónde están los solteros que quieren matrimonio? Para ser guiados, eso hay que ponerse de rodillas. A la novia, al novio se lo busca de rodillas, hermano. Y Dios que nos ama no nos desconoce ni es extraño. Él sabe que ahí hay un hijo de rodillas. Ahí hay una hija de rodillas. Él lo sabe bien. Y que no confíe en el Señor. Y vaya a Él. Pida la guía para que no se equivoque. ¿Para qué más era la oración? San Marcos, el capítulo 6. En el ejercicio del trabajo, el Señor usó la oración mucho. Versículo 45 y 47 dice: cuando iban a atravesar el mar y permitió que pasaran solos, y Él estaba mostrándose, revelándole a ellos quién era Él. Porque ellos como discípulos necesitaban conocerlo a su Señor a carta cabal. Y dice la Escritura, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Y Él solo en tierra. ¿Qué estaba haciendo? Orando, orando. Es que este trabajo es con oración. Usted está sirviéndole y trabajando y haciendo algo, pero esto es con oración. Usted está trabajando por sus hijos, pero en oración. Doblando rodillas todos los días, orando, orando, orando. Alabanzas a Jesús. Entonces mi Jesús, en pleno desarrollo de su trabajo, Él estaba orando. Y a una llamada de sorpresa, sabe que sus discípulos están en el mar pereciendo. Y ahí no había teléfono. ¿Cuál era la llamada de sorpresa? El canal de la omnisciencia de Dios. El Señor es omnisciente. Todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe.
lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque el omnisciente tiene el ojo de la visión que lo ve todo. Entonces, mientras él oraba, a los que les pidió, que eran los discípulos, estaban allá en el mar con una ola en tempestad fuerte. Y él fue para auxiliarlos y para revelarles quién es él. La oración, eso se llama la oración en el ejercicio del servicio al Señor. Alabado sea su nombre. En el ejercicio, por eso digo, por eso es lindo el servicio al Señor. Porque el servicio al Señor nos permite mantenernos ocupados en la oración. Claro, nos permite estar conectados siempre con el Señor. Yo, para hablar lo que estoy hablando aquí con ustedes, estoy desde el día, ¿cuándo fue que me enviaron el tema? Ya como 3 días atrás, 4 días atrás. Y dele vuelta, y dele vuelta, y dele para hablar con usted. Enriqueciendo mi pensamiento, mi espíritu, para compartir con usted la palabra. Entonces, servirle al Señor es una bendición, mantenerse ocupado en la presencia del Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La oración en el ejercicio. Y la oración en la barrera más grande es la que está en el huerto de Getsemaní. San Mateo 24, versículo 36 al 38. Es la barrera más grande. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabanzas a Jesús. San Mateo 26, dije San Mateo 26, perdón, 26, perdón, versos 36 al 38. Capítulo 20, ahí estamos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Subraya esa palabra, angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hasta ahí nomás. Lea bien este pasaje. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Quedaos aquí y orad conmigo. Por eso le coloqué allí la oración en la barrera más grande, porque no hay otra de ahí. El Señor se paró frente a Jerusalén, donde estaba el monte Gólgota, donde iba a ser crucificado, donde iba a entregar su vida por el pecador, donde su sangre iba a ser derramada para pagar el precio del pecado del pecador y sacarlo a la libertad gloriosa, para sufrir el oprobio, el rechazo y la vergüenza más grande que ser humano no ha sufrido en este mundo. Bendito el Señor. ¿Cómo lo trataron a él? Cuando se habla del oprobio, se habla del rechazo.
A él lo trataron de demonio. En el rostro le dijeron, demonio tienes. Cuando él es Dios. Fíjese, bendito el Señor. Eres un hombre pecador. Cuando él es más santo y sublime que los mismos cielos. Bendito el Señor. Ese es el oprobio. Sufrir un insulto en el rostro, ser escupido en su rostro, ser bofeteado en su rostro como alguien que no vale la pena para nada, sino que muera. Crucifícale, crucifícale. Aleluya. Y luego de batallar contra millones de demonios alrededor de la cruz del Calvario, insultándolo y dándole el oprobio más grande de la vergüenza, ahora había que bajar de la tumba y dar el siguiente paso, bajar a la tumba, perdón, y dar el siguiente paso, la pelea contra la muerte. La muerte que viene reteniendo los cuerpos mortales desde Adán hasta Cristo. Nadie había resucitado para la gloria. Pero entonces se enfrentó a la muerte. Alabanzas a Jesús. Con un cuerpo que así como lo sepultaron, así permaneció hasta el momento que salió de allá. El cuerpo del Señor no sufrió putrefacción, descomposición. El salmo de la palabra en la profecía dice, tu santo no verá corrupción. Así que el cuerpo del Señor no fue como el nuestro, que el médico tiene que ponerle bastante formol en media hora porque a la tarde ya no soportan este cuerpo. Porque este cuerpo es de corrupción. Pero el cuerpo de mi Señor es santo. Y así como bajó de la cruz, así permaneció y así subió de la cruz. Y por eso no fue obstáculo ni dificultad decirle al incrédulo, Tomás, Tomás, ven acá. Mete tu dedo aquí en este orificio del clavo. Mete tu mano en mi costado donde entró la espada del soldado romano. Era un cuerpo intacto, sano. Que Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Frente a quien estoy. Estoy frente al autor de la vida. Al que destruyó la muerte, al que destruyó al pecado. Pero para pasar todo ese tramo había que enfrentarse con el más gigante, poderoso Satanás. La muerte, otro enemigo. Y entonces por eso se necesitaba, Él nos enseña que en esos momentos duros es la oración. Es la oración. Aunque a la familia le parece locura a mí verme orando allí. La ciencia médica. Son médicos que se ponen bravos con el pastor o el familiar. Esa joven que se tomó ese gramosone como un cuarto de gramosone o medio litro. Y yo llegaba de una campaña de 4 días. Y esa tarde se había mandado esa muchacha ese gramosone. Los que saben de químico saben lo que estoy hablando. Eso es muerte. Una cucharada de eso es muerte segura.
Y la tenía ahí en el centro médico de la parroquia, con el médico de la del centro médico. Y ahí le había puesto sueros y todo. Y como a las 10 de la noche llega el hermano desesperado, un hermano recién entregado con la familia. Pastor, mi hija está agonizando allí. ¿Será que podemos orar? Le digo, claro. Vamos. Nos fuimos al centro médico. Y el médico le dijo al hombre, oiga, ¿qué va a hacer? No, que traigo al pastor para orar por mi hija. Nada se puede hacer aquí, Señor. Ya todo está dicho. Ella no tiene otra alternativa sino morir, porque mire lo que se ha tomado. Aquí lo que estamos poniéndole un suero ahí para como calmante, pero eso no es otra cosa. Así que ya no hay nada que hacer. Y yo parado al lado del hermano, le digo, doctor, yo solo necesito 3 minutos para orar, nada más. Concédame esos 3 minutos. No es que ya no hay nada que, doctor, solo 3 minutos, concédame. Y salió bravo, bueno, ahí queda. Y salió bravo a la calle. Entramos, oramos. Yo me regresé a la casa. Y ahora cuente las horas. Cuente las horas. 12 de la noche. ¿Cómo va la? ¿Está viva? Sí está viva, pastor. 3 de la mañana, ¿está viva? Pastor, está viva. Y a la mañana, está viva. Y a las 10 de la mañana, el alta que se vaya a la casa. Fíjese. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, las barreras son grandes para orar. En Quito no nos permitieron entrar a orar por un niño que estaba en una, ¿cómo que llama eso? De auxilios, incubadora. El día domingo oramos porque la hermana daba luz en esa semana y oramos aquí. Se vaya. El día miércoles me llama, viene el hermano desesperado, pastor, mi hijo con una válvula aquí dañada del corazón y los médicos no le dan señal de vida y lo tienen ahí en la incubadora, no se ve si se mueve siquiera nada. Pero el médico ya me determinó que me vaya preparando para el funeral del niño. Y le dije, vamos allá. Y llegamos allá y no nos dejaron entrar porque eso es bien delicado, esas celdas allí, esos auditorios donde atienden los neonatos. Pero por un vidrio transparente y otro transparente más allá, la licenciada de enfermería dijo, hasta aquí pueden llegar. ¿Y cuál es el niño de todos esos que están allí? Dijo, ese que está en esa cuna, tal, número tal. Y de aquí a allá nomás pusimos la mano en ese vidrio ahí. Aleluya. Consérvale la vida a este niño. Eso fue miércoles. Al día siguiente o al día segundo estaba el alta y el domingo estábamos presentándolo aquí. La oración. La oración. Por eso la oración no la descarte en ningún lugar. Hoy en día nuestra iglesia está capacitando a un sector llamado los capellanes. De aquí no tenemos ni uno porque tienen miedo para el trabajo de capellán. ¿O no es así? ¿Ah? ¿Sabe para qué son los capellanes? Para entrar a los hospitales, a las clínicas
para poder orar, porque allá el cuerpo médico o los administradores dicen, no, ¿y usted qué viene a hacer aquí? Fíjese. ¿Usted quién es? Yo soy el ayudante de predicación de la Flor de Bastión, bloque 1. Ellos dicen, ¿y qué es eso de la Flor? Entonces a los capellanes se les dan una capacitación por medio de ciertas direcciones del gobierno y les dan un distintivo que los identifica como capellanes, y ahora sí, a ellos sí les dejan pasar hasta allá. Toca de hacer eso porque no dejan pasar. Fíjese. Pero déjennos pasar o no, la oración allá o aquí es la misma oración. Porque la oración es al que todo lo puede y todo lo hace. Santo es su nombre. Y eso no nos han contado, ya lo hemos experimentado. Alabanzas a Jesús. Así que qué importante entonces es la oración. Y el área de la oración, fíjense entonces, aquí están estos pasos que el Señor nos enseña, el por qué hay que orar y cuándo hay que clamar y por las respuestas que necesitamos tener. Entonces, este es un diálogo con el Señor. Alabanzas a Jesús. La oración es el nexo entre Dios y el servidor y su Señor a quien le sirve. La oración es el nexo entre su iglesia y su Señor y la iglesia. Alabanzas a Jesús. Por eso la iglesia tomó muy en alto el mandamiento de la oración. Lo tomó muy en alto. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Los ejemplos en la Biblia son una cantidad y diversa. Y es el caso de los 12 apóstoles. Recibieron la gran comisión. ¿Y usted qué encuentra en el libro de los Hechos? Una vez que recibieron la gran comisión, alabanzas a Jesús. La Biblia dice, Pedro y Juan subían a la hora novena, la hora de la oración. ¿O cuál era esa hora? ¿Novena o tercera? Capítulo 3 de los Hechos, verso 1. Tomaron muy en alto la oración. Hechos capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora. ¿Cómo le parece? Es que recibieron la comisión. Ir por todo el mundo. Predicar el evangelio a todos. Pero ¿cómo voy a predicar ante una barrera del gobierno civil, del gobierno religioso que no me dejaba abrir la boca para nada? Caminaban una cuadra y había una amenaza. Que no se hable en el nombre de Jesús. No se hable en el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Entonces todas las puertas cerradas. Y entonces Pedro y Juan, nos vamos a la oración. ¿Ah? Y ahora sí, todos los días. Eso se llamaba voto de oración. Todos los días, a la misma hora, ahí nos encontramos. A la hora de la oración. Señor, ábrenos las puertas. Señor, derriba los muros.
Señor, queremos hablar en tu nombre. Señor, queremos cumplir tu mandamiento. Ya me parece oír esa oración, ya me parece leer el pensamiento de esta gente en ese momento orando, esos 12 hombres allí. Y cuando de pronto la puerta se abrió. ¿Cómo se abrió? Con el que estaba sentado en la puerta. El cojo del templo de la Hermosa. Todos los días pasaban y ese hombre estaba ahí en la silla. Pero ese día que el Señor abrió la puerta, entonces su Señor, a quien le están clamando y orando, le dice al discípulo, al apóstol, le dice: mira ese cojo, míralo. Y cuando lo miró, los ojos del cojo estaban puestos en Pedro y Juan. Bendito el Señor. Míranos. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha se levantó y entró saltando y alabando a Dios en el templo con ellos. Y enseguida el pueblo se volcó. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí está el mensaje de Cristo. El que resucitó de entre los muertos es el que le ha dado completa sanidad a este hombre que está aquí. Este Jesús es la piedra reprobada por los pecadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, en el nombre de Jesús. Y mientras la gente se arrodillaba para recibir a Cristo acá, los gobernantes allá en las oficinas estaban tramando, buscando qué hacer con esta gente. El alboroto que tienen allá en el pueblo, y lo tienen entretenido el pueblo. Tráiganlos acá. Y llegaron ellos allá llevados como presos. ¿Ah? Pero así es como Él abre las puertas. Así que abrió las puertas y les predicaron al pueblo, y les predicaron a los gobernantes del pueblo en la oficina de ellos. Ahí les dijeron quién era este Jesús. Así es como Él abre las puertas, conversando con Él, orando con Él. Alabanzas al Señor. Por eso el consejo del Espíritu Santo es echando sobre Él toda ansiedad nuestra, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ayúdeme con ese pasaje allá en 1 de Pedro 5, versículo, creo que es 7 o 8. Gloria a Dios. 1 de Pedro capítulo 5, ahí está. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Cuál es mi ansiedad? ¿Ah? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Otro consejo más da el verso 8. Sé sobrio. No correr como desesperado, como que hago y no sé qué, y gritando para todos lados. No, sé sobrio y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué más? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces la oración. Por eso, querido hermano, querida iglesia, yo no tengo otro consejo para usted. Cuando usted venga con sus problemas y sus cosas más difíciles, aún las más difíciles, es la oración. Hable con su papá, pero con el papá en arameo, el Señor Jesús. Hable con Él, porque Él es su Padre, Él es su Dios. Él es su Salvador. Él es el todo y en todo. No hay problema tan grande que Dios no lo resuelva. Ni montaña tan alta no hay. Y todos vamos aprendiendo de esto. David, el patriarca, tuvo que aprender de esto. Porque ser conforme al corazón de Dios significa entonces conocerlo a Él para vivir en la voluntad de Él. Y su voluntad es que hablemos con Él siempre. Colóquese en pie.